3. Buenos días, el día de hoy vamos a explicar circuitos de potencia. Los integrantes somos Daniel Bautista y mi persona Ana María Lancher. Entonces, el primer circuito que analizaremos es el rectificador de onda completa con puente de Dios. Este rectificador ingresa un voltaje alterno y lo convierte a voltaje directo de la siguiente manera. Cuando el voltaje es positivo, el diodo de 1 y el diodo de 2 comienzan a conducir, se comportan como un cable, mientras que el diodo de 3 y el diodo de 4 se comportan en un circuito abierto. Cuando el diodo de 1 recibe ese voltaje positivo, manda la corriente hacia la carga y este voltaje sale hacia el diodo de 2 por el lado negativo, mientras que cuando está polarizado inverso el voltaje, entonces el diodo de 3 y el diodo de 4 hacen el mismo comportamiento. Entonces, en la forma de onda, se puede observar que la primera parte es el voltaje alterno que está ingresando al circuito. Entonces, en la segunda imagen se puede observar cómo el diodo de 1 y el diodo de 2 empiezan a conducir. Tienen la misma forma de onda de la entrada. Entonces, cuando este voltaje es negativo, la parte negativa de la onda alterna ingresada, el diodo de 3 y el diodo de 4 empiezan a conducir y tienen la misma amplitud, pero en diferente signo. Es decir, que la primera parte también sería una parte positiva, dando así la onda rectificada del circuito como tal. Entonces, la última parte de la gráfica se puede observar que mientras el diodo de 1 y el diodo de 2 están conduciendo y están en la parte positiva, el diodo de 3 y el diodo de 4 se comportan inversamente. Y así se puede observar en la segunda parte de la onda. Entonces, esto da como resultado una onda rectificada de onda completa sin necesidad de que haya partes negativas en su salida. Ahora yo voy a explicar el rectificador multifase. Este se utiliza para fuentes multifases. Entonces, de manera similar a como hicimos la vez pasada, los diodos empiezan a conducir. Cuando pasa por ellos una corriente positiva, cuando pasa por ellos una corriente negativa, dejan de conducir. Haciendo que que pase la onda positiva, se genere un pulso. Lo que nos da una gráfica como esta. Como se puede ver, cada que pasa un voltaje positivo, se genera sí, una onda positiva acá. Se suprimen por completo las partes negativas y las partes sobrepuestas, dejándonos solo con el voltaje máximo por onda. El siguiente circuito es disminución de rizada por voltaje por capacitor. Entonces, este circuito es muy importante ya que realiza la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo de la onda, del voltaje ingresado. Entonces, ¿qué pasa en este circuito? Cuando ingresa un voltaje, el diodo empieza a conducir y este empieza a cargar el capacitor, hasta tal punto de que el capacitor se carga, pero cuando la forma de onda empieza en la parte negativa, entonces lo que hace el capacitor ve la diferencia entre el voltaje inicial y el voltaje final, y el diodo se comporta ahora como un circuito abierto, dejando que el capacitor ahora empiece a cargar la parte siguiente, que es la carga. Podemos observar la forma de onda, donde vemos la forma de onda que está como indeterminada, que es la forma de onda inicial. Esa es la entrada del circuito. Cuando comienza a cargar el capacitor, observamos que cuando llega a su valor máximo, que es Bm, entonces este se carga al máximo, y cuando hay diferencia, cuando el diodo ya se comporta como un circuito abierto, entonces el diodo comienza a descargarse y alimentar la carga. Hasta cuando nuevamente el diodo comienza a conducir, entonces el capacitor vuelve nuevamente a cargarse y así sucesivamente. Esto permite que los armónicos disminuyan y se pueda observar como tal una forma de C más atenuada.
El conversor dual monofásico con tiristores, como su mismo nombre lo indica, aquí tenemos dos circuitos de forma unidos, pero se pueden analizar de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando A es positivo, el tiristor 1 y el tiristor 2 comienzan a conducir, pero solo si hay un pulso dado por un microcontrolador. Cuando comienzan a conducir, pasa por medio de una inductancia, luego pasa por la carga y luego el tiristor T2 sale la corriente por el polo B. Eso mismo pasa con el conversor de la parte derecha, es el mismo funcionamiento, solo que invertido. Se puede observar la forma de la onda de la siguiente manera. La primera parte es cuando es la forma de la onda del voltaje inicial. Y la segunda es cuando comienzan los tiristores T1 y T2 a conducir. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener, la primera parte va a tener una forma de onda inversa hasta que no se le dé el pulso, el ángulo de fase. Entonces, cuando el tiristor 1 y el tiristor 2 comiencen a reciban ese pulso, entonces comienzan rápido a conducir hasta que el tiristor 3 y el tiristor 4 también se pulsen y los tiristores T1 y los tiristores T2 dejen de conducir. Aquí se puede observar en la tercera gráfica el mismo comportamiento, pero en la siguiente fase, el siguiente conversor, es de manera inversa. Pero la diferencia es que va a tener un comportamiento pi menos alfa 1. Y en la última gráfica se puede observar el comportamiento generado por la corriente. Se puede observar que cuando comienza a conducir, esta corriente se anula en la parte, cuando es constante, entonces se anula y nuevamente comienza a conducir y luego nuevamente se anula, como se puede observar ahí. Y ya. Ahora, por último, para el conversor full trifásico con tristores. Este funciona igual a un conductor full trifásico, pero adicionalmente a esto tenemos un atraso generado por los tiristores. ¿Qué significa esto? Entonces, en el full trifásico utilizábamos una frecuencia de switcheo que iba de 5 a 6, de 6 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y se repetía, dejándonos solo con la parte positiva. En este aprovechamos los tiristores para dispararlos un poco más tarde. Es decir, se disparan el tiristor 5 y el tiristor 6 un poco más tarde, aproximadamente pi sextos, eh, después después de pi sextos, y se le va añadiendo un ángulo de disparo constante para obtener una forma de onda, pues más bien recortada y así tener un poco más de voltaje DC, se obtiene una mayor cantidad de voltaje. Entonces, la secuencia de switcheo perdón. La secuencia de switcheo de esto va de T6, T6 y T5 se encienden primero. Pasa la frecuencia de corte más pi, o bueno, pasa la frecuencia de corte, pasa pi y se apagan. Pasa la frecuencia de corte más pi y cambian a hacer T6 y T1. Pasa la frecuencia de corte y se apaga T6 y se prende T2. Pasa la frecuencia de corte, se apaga T1 y se prende T3, el tiristor 3. Pasa la frecuencia de corte y se apaga el tiristor 2 y se enciende el tiristor 4. Pasa la frecuencia de corte, se apaga el tiristor 3 y se enciende el tiristor 5. Pasa la frecuencia de corte, se apaga el tiristor 4 y se enciende el tiristor 3. Y así sucesivamente hasta tener una forma de onda similar a esta. ¿Qué ventajas tiene? Obtenemos un mayor voltaje DC por tener mayor área debajo de la curva y tenemos un mayor control sobre la cantidad de voltaje que obtenemos, que lo podemos determinar por el alfa o como se le dice también la frecuencia de corte. Esto viene siendo todo por esta presentación.
Muchísimas gracias.